toda maldad. Amén, 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 amén. Muy buenas tardes, amados hermanos. Dios les bendiga. Es un privilegio nuevamente llegar hasta sus hogares. Es usted muy amable. De veras, gracias por el tiempo que nos concede y gracias también por preocuparse de que la familia también esté junta, ¿verdad? Para nosotros es un hermoso privilegio servirles desde la iglesia Monte Gerizim. Así que a mí se me ha concedido el honor nuevamente de comparecer ante ustedes para dar un estudio más de la palabra de Dios. Así que tome su Biblia, tome su libro de notas, si usted lo desea, y prepárese. Vamos a conversar sobre un tema muy especial en este tiempo. Recuerdo que hace 8 días estuvimos hablando acerca de Mateo, las bienaventuranzas, ¿verdad? Fue un tema muy especial, un tema muy bello que Dios siempre ha usado en mi propia vida y creo que fue de bendición en la suya. Así que daremos inicio, si usted me lo permite. Vamos a buscar la presencia de Dios en oración, ¿le parece? Incline su rostro, cierre sus ojitos. Vamos a decirle, Padre que estás en el cielo, muchísimas gracias por el fiel cuidado que tienes para con cada uno de nosotros. Gracias por cuidar de nuestra familia. Gracias por la obra en la cual tú nos has involucrado, de la cual nos has hecho formar parte, Señor. De veras es un honor bendecido. Gracias al pastor Veras que me ha concedido el privilegio de dar este estudio bíblico. De veras te pido, Padre, que me unjas esta tarde con la presencia de tu Espíritu Santo, que me use como instrumento, que seas tú el que del estudio y yo ser meramente tu vocero, Padre. Gracias, porque sé que todas las cosas las podemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendice a la audiencia, permite que sea de bendición en sus vidas. En Jesús oramos y te damos gracias. Amén, amén, amén. Vea que sí, hermano, Dios le bendiga. Sí, yo recuerdo que hace 8 días hablamos con relación a Mateo y vimos algunas características muy indispensables en la vida del Hijo de Dios, del creyente. Y decía una de ellas, bienaventurados los pobres en espíritu. Ojalá que esa actitud, son 3 actitudes bellas, nosotros las adoptemos para siempre. También dice bienaventurados los mansos, ¿verdad? Aquellos que toda la vida buscamos la paz, la concordia, el amor con el prójimo, ¿verdad? La reconciliación con Dios. Y sobre todo los de limpio corazón, muy bienaventurados. Ha sido una bendición para mí ese pasaje hermoso. Pero mire, de alguna manera especial tiene mucha relación con lo que nos da Isaías en el capítulo 58. Posiblemente usted ha escuchado muchísimas predicaciones acerca de Isaías 58. Y yo creo que cada uno de los siervos de Dios ha hecho su mejor papel enseñándonos, predicando ese poderoso mensaje. En esta ocasión Dios me ha dado la oportunidad de hablar de Isaías 58, aunque en la palabra de Dios tiene el ayuno que agrada a Dios. Si usted me permite, Isaías 58 habla de la rebelión y el pecado del pueblo de Dios. Y yo quiero enfocarlo esta tarde desde ese punto de vista. La rebelión y el pecado del pueblo de Dios. Fíjese que 3 cosas muy importantes se notan aquí en Isaías 58.
Primeramente, desde el verso 1 nos habla indicando que hay un atalaya, un mensajero, y por eso yo le decía, lo ha escuchado en repetidas ocasiones, Dios me lo da, y vendrán muchos otros atrás de mí enseñando y predicando acerca de Isaías 58. La razón es que Él quiere que se anuncie y seamos como una trompeta que da un sonido certero para que el pueblo pueda resguardarse de la guerra, equiparse para la guerra y prepararse para la victoria. Así es como Dios lo ve. Dios tiene un atalaya, todo mensajero, ¿verdad? También nos habla de la rebelión en la que se encuentra el pueblo de Dios. No solo rebelión, sino pecado. Es importante que notemos que Dios no se está refiriendo a los inconversos, al mundo que nosotros le llamamos algunas veces, sino se refiere al pueblo de Dios. Y qué pena decirlo, ¿verdad? Pero es un pueblo que vive en rebelión. ¿Ve? Se rebela en contra de la voluntad de su Dios, de su Creador. Y también habla del pecado que comete el pueblo de Dios. Y en tercer lugar, dice que el objeto de nuestra rebelión como pueblo de Dios, pues lógicamente es Dios. Contra Él y solo contra Él he pecado, decía el siervo de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que reconocer en primera instancia. Contra Dios es todo pecado. Así que, hermanos, lo dice claramente en el verso 1, dice: clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. De alguna manera usted y yo somos descendientes espirituales de la casa de Jacob y nosotros somos el pueblo de Dios que nos hemos rebelado. Y usted téngame paciencia, yo le voy a decir por qué me estoy refiriendo a usted y a mí en esta circunstancia. Pero también lo dice allá en el verso 2 cuando dice que me buscan cada día. Y eso es cierto, Dios lo reconoce. Usted y yo vamos a la iglesia, ¿verdad? Todos los días, no nos fallamos un solo servicio. Usted que está pendiente de estas transmisiones, tampoco pasa inadvertido delante de la presencia de Dios. Dice, me buscáis cada día. Y no nos equivoquemos, lo hacemos de buen corazón. Queremos estar ahí. Y quieren, dice la palabra de Dios, saber mis caminos. Venimos con el ánimo y el deseo de aprender. Y ahí le estamos aprendiendo de todas maneras, ¿verdad? Con seminarios, con estudios, con un montón de cosas. Dice que como lo hacemos es una actitud que mostramos físicamente como que hubiésemos hecho justicia, como que fuéramos gente justa y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Dice el verso 2, me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Así nos lo plantea la palabra de Dios. Dice también el verso 3, porque dicen, ayunamos. Todas esas actitudes son muy buenas y creo que cuando las hacemos tenemos mucha sinceridad al hacerlo, muchos de nosotros. Pero ahí viene el problema. Y no hiciste caso, dice el verso 3. Ve, no humillamos nuestras almas. Aquí no está hablando del aspecto físico al cual nosotros tenemos la tendencia de darle mucha importancia, a lo que se ve, a lo que el ser humano ve sencillamente con los ojos físicos. La gente nos ve en la iglesia, nos ve puntuales, nos ve sirviendo, nos ve dedicados, haciendo
todo lo que los siervos de Dios nos han dado el privilegio de hacer. Pero dice la palabra de Dios, pero no hicimos caso. El hacer caso no se manifiesta en lo físico, sino se manifiesta en lo interior. Humillamos nuestras almas y no te diste por enterado, le decía al Señor. ¿Ve? Que nosotros de veras venimos y doblamos nuestras rodillas, oramos con sinceridad, pedimos con cabalidad perdón, pedimos con cabalidad que nos ayude a crecer, que queremos saber su palabra. Todo eso está bien y nosotros somos testigos unos de los otros, que así venimos a hacerlo a la iglesia, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios, he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. Esto es duro y esto tengamos un poquito de discernimiento para entenderlo. Porque continúa diciendo, y oprimís a todos vuestros trabajadores, a vuestros empleados, a los que trabajan para ti. Aquí está hablando, ¿verdad?, de la actitud no física, sino interna del corazón. Y es cierto, hermanos, yo conozco pastores que son excelentes expositores de la palabra de Dios. He conocido maestros superdotados del conocimiento de la palabra de Dios. Hombres y mujeres talentosos que cuando se trata de tocar el shofar, de dar una enseñanza, cualquier privilegio en la iglesia, lo hacemos con calidad. Pero algo no hemos cuidado, es el corazón. Aún guardamos resentimientos, aún guardamos rencillas con el prójimo. A veces dentro de nosotros en una misma congregación no tenemos la transparencia porque le tenemos o enojo o envidia o tirria a alguno. No le aceptamos tal como es a alguno de los hermanos dentro de la misma iglesia. No puedo decir en esta ocasión, como dije al principio, no está hablándole al mundo. Ese es el actuar correcto del mundo. Eso es natural, ¿verdad? Que el mundo tenga apariencia siendo interior. No sé si en alguna ocasión Dios me dio el privilegio aquí, pero yo conocí a alguien que cuando pasaba en la calle y miraba a una señora, le decía, señora fulanita, muy buenos días, que tenga usted mejor de los días, decía. Y cuando se iba murmurando, vieja aquí, vieja allá, vieja esto, vieja aquello. Y él no se daba cuenta que un niño de 5 o 6 años estaba en la ventana de su casa, así como se sientan los niños, las ventanas de acá, sacan las piernitas y yo estaba escuchándolo. Nosotros los cristianos adoptamos esas características y Dios lo ve, la gente no. La gente nos ve simpáticos, la gente nos ve dedicados, amorosos, más cuando predicamos pues o enseñamos. Somos unas excelencias de la palabra de Dios, pero el corazón no está de acuerdo a nuestras palabras. Y esto es lo que dice la palabra de Dios. Dice, me buscan cada día. Es cierto, en lo físico somos fieles, aunque el corazón no ha cambiado. Dice, quieren saber mis caminos, dice la palabra de Dios. Y es cierto, tenemos deseos de saber más de la palabra de Dios. Pero el corazón no cambia. Por el amor de Dios, hay algo que está impidiendo que haya transparencia, no a los ojos de los hombres, es a los ojos de Dios, porque Dios no ve la apariencia física como los seres humanos. Dios ve el corazón.
Allí es donde está la realidad del ser humano. Yo espero que usted, amado hermano que me esté escuchando, entienda. No es para otra persona que no está aquí esta tarde entre nosotros. Es para usted que lo está escuchando. Y Dios lo manda con esa premura porque dice, clama a voz en cuello, no te detengas, dice, alza la voz como trompeta. Dios quiere que entienda, es para usted, es para mí, por el amor de Dios. Dios no quiere que juguemos con lo que hacemos. Dice la palabra de Dios, piden juicios justos, pero nuestros corazones tienen molestia contra el prójimo. Y claro, le podemos hallar justificación al enojo de cualquiera, como seres humanos. Pero, ¿qué sería? Le pregunto a usted que me escucha esta tarde. ¿Qué sería que que el Señor Jesucristo se condujera así como usted o como yo delante de nosotros? Que su palabra nos promete muchas cosas, porque esto es lo que le está diciendo en esencia el pueblo de Dios ahí en Isaías. Dice, ayunamos, hacemos todo lo correcto y tú parece que estás sordo, dice el Señor. ¿Qué será? ¿En realidad será sordo Dios o hay una razón real por la cual no responde a lo que estamos pidiendo? Hemos orado, hemos ayunado y lo hemos hecho con sacrificios y con dedicaciones. Pero ¿por qué será que como que Dios no escucha, como que está ciego, como que no ve lo que hacemos usted y yo? Es precisamente porque nosotros queremos reducir la característica de Dios a la humana, viendo lo físico, pero no vemos lo de adentro, la esencia, la pureza, la limpieza del corazón. Y aquí es donde debemos hacer un esfuerzo, usted y yo. A mí el Señor me trajo por la calle la amargura todos estos días, indicándome, Osman, tienes que cambiar lo que sientes en el corazón, ¿verdad? No mires a los hombres en la iglesia como personas a las cuales estás adulando. ¿Sabe? Son hijos de Dios y yo le debo respeto a cada uno de ellos. Primero desde mi corazón, para que se traduzca en acciones justas. Porque nosotros estamos haciendo acciones justas. Oramos, derramamos nuestras lágrimas, hacemos bien aquel ritual eclesiástico que se nos ha encomendado, pero el corazón, tarde o temprano, saca un destello de la inconformidad, de la falta de consideración, aún con los padres, con nuestros pastores, con nuestros maestros, con nuestras esposas en el caso de los varones, con los esposos en caso de las mujeres. Es importante. Dios parece que no escucha, le dice ahí en la palabra de Dios. Parece que Dios no escucha, parece que está ciego y no ve lo que el hombre hace. Y es que lo que pasa es de que el corazón del hombre no se renueva. Parece que Mateo 5:3 todavía no ha logrado su objetivo. No hay humildad en el corazón de nosotros. Dígame usted, ¿ha hablado mal de su prójimo últimamente? Cualquier hermano, cualquier hermana. Porque sabe, tenemos grande justificación cuando criticamos a un pecador, a un mundano. No, ahí como que somos justos, ¿verdad? Así nos conducimos. Entonces, como nos dice la palabra de Dios en primera de Samuel 16:7, nosotros vemos como el hombre ve, ¿verdad? Ven lo de afuera,
pero Dios ve el corazón del hombre. Antes que nosotros nos paremos en el púlpito, antes que vayamos a la casa de Dios a hacer la obra que Dios nos ha mandado o que decimos que hacemos de parte de Dios, Dios está viendo el corazón con el que la estamos haciendo. De eso habla Isaías 58. Allá lo dice, dije primera de Samuel, si usted me acompaña. Aquí tengo ese verso bíblico. Primera de Samuel, capítulo 16, verso 7. Dice la palabra de Dios. Y Jehová respondió a Samuel. Y Yahweh, ¿verdad? Porque para algunos a veces no expresamos bien la palabra de Dios. Y Yahweh respondió a Samuel, no mires a su parecer, a su apariencia, ni a lo grande de su estatura, ¿va? La preeminencia con la que nos ponemos a hacer lo que hacemos. Porque yo lo desecho, dice la palabra. Qué triste que yo haya orado, que yo haya buscado de Dios la dirección para esta clase. Y antes de entrar a este lugar escogido por Dios para su pueblo, yo haya sido desechado del corazón de Dios. Eso es triste, hermanos. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Dios no ve lo que ve el que te adula, el que te aconseja a aborrecer, a criticar, a hacer cosas erróneas. Dios no mira lo que mira el hombre, pues Él mira lo que está delante de sus ojos, dice, pero Jehová mira el corazón. Allí es donde está Dios viéndote a ti y a mí. Y ahora nos preguntamos, ¿por qué me ocurre esto a mí en esta vida, en estos tiempos? ¿Por qué a mi Padre Celestial? Yo que diezmo, yo que soy fiel a la iglesia, yo que te pido, ¿por qué parece que nunca me escuchas y no salgo de mi pena? Posiblemente nuestro corazón no ha sufrido el cambio necesario. Yo creo que es tiempo de que lo entendamos de una vez. Dios no va a ver los rituales, hermano. Definitivamente. Aquí podemos, ya ve tanta modalidad que hay en las iglesias. Hay una infinidad de formas de conducta en las iglesias. Dios no ve los rituales. Dios ve el corazón de aquellos siervos, de su pueblo. ¿Ve? Así que podemos decir, ¿por qué todo lo que hago no ayudó o no ayuda? Puede que lo estemos haciendo muy bien, pero ¿y el corazón cómo está? La gran meditación para esta tarde es, no le compartas a nadie. Yo sé que hay muchas personas que te aman, te aprecian, te tienen un enorme cariño, pero no van a ser lo suficientemente parcos para decirte, si estás tomando esta actitud, está mal. Porque entonces posiblemente tenga temor de caer de tu gracia. Ya no le vas a hablar. Eso ocurre generalmente. A mí me ha pasado. A la gente le digo la verdad. En las iglesias ya no me invitan a predicar. Queremos a alguien que venga y nos diga, estás bien, una palmadita en la espalda, porque así es como se adulan los hombres. Eso es lo que ven humanamente. Pero cuando les digo, como le estoy diciendo hoy, no le hable a nadie. Váyase usted a su cuarto, doble sus rodillas, enfréntese a su Señor. Dígale, Señor, mira mi corazón y ve si en él hay sombra de maldad, alguna amargura
que se haya instalado contra algo, contra alguien, que impida que yo tenga gracia delante de ti. Porque eso es lo importante, amado hermano. Lo dice claramente en el verso 3 de Isaías 58. Mire, dice, porque dicen ayunamos y no nos hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por enterado. ¿Ve? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. ¿Sabe una cosa? Porque aún seguimos oprimiendo al prójimo. No digamos aquellos que están a nuestro servicio. Y estoy hablando con pastores. Pastor, revisa tu vida por el amor de Dios. Tal vez no eres generoso, no eres amable. Tal vez eres demasiado impetuoso en tu approach hacia aquel al que sirves. Ninguno de ellos debe servirnos. Nosotros somos los siervos. Yo como pastor soy siervo. Hermano líder, yo te rogaría también. Mira cuál es tu actitud ante aquellas personas. Aún ante el necio, pongamos que sea necio. Pongamos que sea de testadura y no aprenda, no se le quede. ¿Tienes paciencia? ¿Tienes amor para continuarlo enseñando? ¿Para continuar formándolo? Es tu obra de arte. Te vas a duplicar. Y tienes el peligro de volverte o de convertirlo en un artista, como lo hay muchos en las iglesias. Excelentes artistas, mucho mejor que los que están en Hollywood y en cualquier otro estudio cinematográfico. Pero los de corazón puro y sincero son muy pocos los sinceros, muy pocos los sencillos. No son comprendidos. Y te pido perdón si te hago sentir mal. No es mi intención. Porque yo vine aquí a predicar lo que Dios dice. Su pueblo se anda en rebelión. Y tú y yo somos su pueblo. Revisemos nuestra vida. Su pueblo anda en pecado. Y óyeme, si es pecado dejar de hacer lo bueno que sabemos, oiga, haciendo cosas incorrectas, estamos más que perdidos en el pecado. Mira, lo que sirve de veras, lo dice el verso 6 y 7. No es más bien el ayuno que yo escogí, dice el Señor, desatar las ligaduras de impiedad. Está diciendo de que cuando llegue a nosotros el oprobio y el escarnio de las personas, nosotros no tenemos que atarlas a la vida de las personas. Tenemos que liberarlos. Tenemos que rogar por ellos a Dios. Sí, se fue enojado, se fue molesto de la iglesia, pero le amamos. Es nuestro hijo espiritual. No podemos desecharlo. Recuerda lo del hijo pródigo. Así es el padre que espera a su hijo que salió rebelde, malcriado, mal portado. Lo esperó y cuando lo vio, corrió, se le echó a los brazos, hizo fiesta. Esa debe ser la actitud de un corazón renovado, restaurado. Ya lo dice la palabra de Dios en Romanos 12, capítulo 2 y 3. Así que hermano, eso es lo que sirve, dice la palabra de Dios. Dice soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados. Soltar cargas de opresión y libertad a los quebrantados es no sostenerles su pecado. Contra mí no ha pecado. Sabes, cuando alguien te insulta, escupe a tu rostro, no lo hacen a ti. ¿Por qué? Porque tú ya no vives.
Ya no vivo yo, ahora, aleluya. Así es, Cristo vive en mí. Aleluya. Esa es la realidad que tenemos que vivir. Y entonces veremos que las cosas cambian. Deja ir a los quebrantados. Sí, no los ates a la condenación. Cuando tú no perdonas de veras, tienes una carga enorme en ti. Y eso es lo que Dios no quiere, porque no nos trajo a cargar el pecado de nadie. Dice que rompáis todo yugo. Aleluya. Dice el 7, no es que partas tu pan con el hambriento. Dice la palabra de Dios, y a los pobres errantes albergues en casa. No te equivoques, no habla de hambre física, habla de hambre espiritual. Bienaventurados, dijo Mateo, los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Y quién les da? ¿Quién les enseña? No está hablando la palabra de Dios que deja ir libres a los quebrantados. ¿Ve? No es que le des tu pan físico, el que compras, es el pan del cielo que da vida, el que debes de compartir con él, enseñarle a perdonar, diría yo en otras palabras. Dice que albergues a los que van errantes en tu casa. Albérgalos en el corazón, ora por ellos, bendícelos. Sí. Te quisiera compartir testimonios de gente que ha dicho y hecho oprobios en mi contra personalmente. Pero yo no puedo coger enojo contra ellos. Sé que no son ellos. Sé que hay alguien detrás de toda esta drama, porque a ellos Dios los ama. Y si yo he sido perdonado, tengo la fe que ellos también, y que van a alcanzar esa misericordia. Esa es la realidad, que cuando veas al desnudo lo cubras. No está hablando otra vez al que no tiene ropa. Si hoy tenemos pacas y se abre pacas todos los días. No. Desnudo espiritual. Gente que ya no oran por... Mira qué pasa con la persona que no vino a la iglesia ya. Ora a la iglesia por él. Pastor, yo te pregunto, ¿oras por él? ¿Crees que es un desperdicio de tiempo y de esfuerzo orar por esa persona? Yo creo que no. Porque cuando Dios nos los dio, confió que nosotros los íbamos a guiar a la patria celestial. Yo te encarezco delante de Dios en esta tarde y te advierto de que solamente vamos a poder acercarnos a Dios y ser aceptados por Dios cuando nuestro corazón, sí, el tuyo y el mío, sea cambiado. Aunque hagamos mal la lectura bíblica, aunque toquemos mal el instrumento, aunque no tengamos tono de voz para cantar, aunque no tengamos habilidades, Dios ya nos aceptó, porque a eso vino Él. Él vino por los enfermos. Te voy a dar la conclusión de este mensaje y está allá en el libro de Santiago. Por favor, busca en tu Biblia Santiago capítulo 4. Vamos a ver Santiago capítulo 4. Gracias, hermano Julio, por prestarme la Biblia. Dice allá en Santiago capítulo 4, versos 7 al 10. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros.
Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo. Purificad, amén, vuestros corazones. ¿Cómo lo vamos a hacer? El 9 te da la clave. Ve esta noche al trono de la gracia, afligíos y lamentad. Afligíos, lamentad y llorad. Y vuestra risa, y vuestra risa se convertirá en gozo y vuestro gozo en tristeza. Porque de veras, tal vez nuestro corazón no ha sido limpiado. Vayamos a Dios. Permite que ore por ti un segundito. Padre Dios que estás en el cielo, yo te doy gracias porque este mensaje, este estudio, me ha permitido ver que de vez en cuando critico a alguien. No en su presencia porque he sido cobarde. He comentado cosas incorrectas. Lo he abandonado en su pobreza espiritual y en su necesidad. Lo he abandonado en su desnudez. Pero gracias, Padre, por hablar a mi corazón. Seguiré aferrado, Señor, porque de veras ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí. Y todo lo que hago, lo hago para la gloria de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí en la cruz del Calvario. Bendícelos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Que el Señor te bendiga, amado hermano, amada hermana. Que Dios ilumine tu corazón. Es el mejor de mis deseos. Gracias por permitirme entrar a tu casa y a tu corazón. Espero que el Señor nos reúna nuevamente. Hasta la próxima.